Hola a todos, fin del juego acá. Hoy vamos a hablar de los nuevos CPU de laptop de AMD que van por salir, que es el Ryzen 4000. Esta nueva generación es bastante importante porque los CPU de laptop por lo general traen una GPU integral. Y eso no es necesariamente malo, por lo tanto, si es uno de AMD, porque hemos visto en el pasado que los CPU de escritorio de AMD han tenido GPU integral que han sido muy buenos y muy poderosos. Esos CPUs son súper económicos y son muy comunes en los computadores económicos. Ahora vamos a ver eso en un nuevo formato de 7 nanímetros, porque antes esos GPU integrados siempre han sido de 14 nanímetros. Así que lo van a mover a 7 nanímetros. Y también la otra cosa que harán es que lo van a combinar con la arquitectura de Zen 2, que es la arquitectura más reciente de Ryzen. Y no hemos visto esa combinación antes, así que este va a ser un cambio bastante grande en el mercado, yo creo. Entonces, como les digo, el cambio más grande que estamos viendo acá es uno, esos CPU tienen la arquitectura de Zen 2 y además tienen el proceso de o el tamaño de los transistores de 7 nanímetros. Y esto básicamente significa que vamos a poder tener mayor frecuencias en los núcleos del procesador y también del GPU integrado. Además, van a producir menos calor también, que es espectacular para una laptop. Eso es muy importante para que no se caliente tanto y para que la batería dure más. Pero moviendo a los nuevos CPU, vemos que está divididos en 3 distintos rangos. Primero vamos a hablar del rango más abajo, que son los de Athlon, y ese es el Athlon Gold 3150U y el Athlon Silver 3050U. Y uno nota al tiro que esos tienen el 3000 en vez de 4000 como todos los restos. Y eso es porque por alguna razón no decidieron hacer los Athlon con la arquitectura de Zen 2 y ni el proceso de 7 nanímetros. No sé por qué hicieron eso, pero bueno, porque hay versiones de esos mismos procesadores para uso escritorio. Y las versiones de uso de escritorio de esos procesadores tienen muy buen rendimiento y son muy baratos. Esos dos CPU van a ser para laptop muy económicos, digamos. Y podemos ver que el 3150 tiene 2 núcleos y 4 núcleos virtuales en total, con 3.3 GHz de boost, 15 watts de TDP, que es muy poquito, muy poquito. Y tiene 3 núcleos de GPU, que es bastante bueno, encuentro yo, con una frecuencia de 1000 MHz. Así que ese va a ser muy parecido a la versión de escritorio, solo que va a ser en un laptop, que es bastante bueno para nosotros. Y el otro, el Silver, el 3050U, la gran diferencia que tiene es que no tiene esos núcleos virtuales. El frecuencia es un poquito menos, tiene 3.2 en vez de 3.3 de boost. Y también tiene un menos núcleo de GPU. Así que esos dos CPU yo creo que van a dar muy buen rendimiento en un laptop muy económico. Van a ser perfectos para juegos de deportes que sean livianos, tanto como el LOL, el Fortnite, yo creo también, el Overwatch, el CSGO, todos esos juegos livianos de deporte. Entonces, como pueden ver, esos CPU de Athlon prácticamente van a ser el peor de todos esos CPU, porque no tienen el Zen 2 y el 7 nanímetros. Pero aún así, esos CPU de Athlon van a dar un rendimiento espectacular, les aseguro, porque la verdad, el Intel no tiene nada para competir en este rango, sobre todo en cuanto al rendimiento de los GPU. Ya sabemos que el Zen 2, el Ryzen 3 que hemos visto por el lado del escritorio, da muy buen rendimiento, da rendimiento espectacular y tienen altos núcleos y una frecuencia bastante alto. Entonces, básicamente estamos viendo eso en el laptop. Yo creo que va a dejar la cagada. Creo que podemos decir en este mercado de los laptops, porque hasta ahora el Intel no tienen mucho para competir en este rango, no tienen mucho para competir, sobre todo porque los CPU de Intel no tienen GPU integrados que sean decentes, que sean poderosos. Entonces yo creo que ese realmente va a ser un gran cambio en este mercado de los laptops. Pero siguiendo al siguiente rango, que es como el rango de CPU medio, tenemos el Ryzen 7 4800U, el Ryzen 7 4700U, el Ryzen 5 4600, el Ryzen 5 4500U y el Ryzen 3 4300U. Y es acá donde vamos a ver este rendimiento espectacular que todos estamos esperando, porque todos esos CPU tienen la arquitectura de Zen 2 y además tienen el proceso de 7 nanímetros. Y podemos ver que tienen bastante núcleos de GPU, pasando acá abajo con el Ryzen 3, que es el único modelo de Ryzen 3. Tiene 5 núcleos de GPU, y tiene 4 núcleos para el CPU. Eso no tiene el hyperthreading, no tiene esos núcleos virtuales. Pero ese está bien, ese no afecta tanto el rendimiento en juegos. Pero tiene una frecuencia bastante alta de 3.7 GHz de boost, un TDP de solo 15 watts, muy poco.
y la frecuencia del GPU es bastante alto, encuentro yo, de 1400 MHz, que es mucho más alto que lo que hemos visto de esos GPU integrados anteriormente. Y AMD nos ha dicho que solo cambiar el proceso a 7 nanómetros ha hecho que han visto hasta un 59% de rendimiento de más que la generación anterior en cuanto a ese poder gráfico que tiene el GPU. Es un porcentaje bastante grande. Entonces acá con ese CPU vamos a ver algo muy económico, algo que da mucho rendimiento por la cantidad de plata. Persiguiendo a 4500U, ahí tenemos 6 núcleos, pero de nuevo no tenemos ese hyperthreading, no tenemos esos núcleos virtuales, pero tenemos mayor frecuencia de 4 GHz y tenemos más núcleos de GPU. Y ese tiene la misma cantidad de GPU, de núcleo de GPU que el 4600. Y yo creo que esos dos CPU son específicamente del rango medio, digamos, de esos CPU. Y de hecho, eso está anotado en que dice Ryzen 5. Ese es el rango de medio. Y la diferencia entre esos dos CPU es que uno tiene los núcleos virtuales y el otro no. Esa es la única diferencia. Entonces uno de esos va a ser mejor para juegos y los que tienen los núcleos virtuales va a ser mejor para producción. Ahora siguiendo con el Ryzen 4700U y el Ryzen 4800U, que son dos de Ryzen 7, que es el rango más alto, vemos que los dos tienen 8 núcleos. Uno tiene 4.1 GHz de boost y el otro tiene 4.2. Uno tiene 7 núcleos de GPU y el otro tiene 8. No vemos tanto diferencia acá. Yo creo que uno va a ser para, no sé, uso general, y el otro que tiene los hyperthreading, esos núcleos virtuales, va a ser espectacular para producción, como creación de videos para YouTube o cosas así. Y también creo que va a ser espectacular para los juegos, porque la frecuencia que tiene el GPU es muy alto, es 1750, y también es el CPU que mayor tiene núcleos de GPU. Así que ese va a ser como el más alto para videojuegos y además para producción y creación. Siguiendo al siguiente rango, tenemos el Ryzen 4400H y el Ryzen 7 4800H. Esos dos CPU están diseñados específicamente para creación de contenido. Ese puede ser editación de videos, o creación de modelos o juegos, de lo que sea. Porque esos dos CPU tienen hyperthreading, tienen esos núcleos virtuales que le va a dejar hacer esos aplicaciones más difíciles, digamos. Y vemos que uno tiene 6 núcleos, que es el Ryzen 4600, con 12 núcleos virtuales, una frecuencia máxima de 4 GHz, y tiene 6 núcleos de GPU, que es decente. Y el otro tiene 8 núcleos y 16 de esos núcleos virtuales y 4.2 de frecuencia. Y tiene 7 núcleos de GPU. Así que esos dos van a dar rendimiento espectacular, yo creo, para producción. Yo creo que el Ryzen 5 4600 va a ser un procesador muy popular si tiene un buen precio, porque tiene eso hyperthreading, tiene esos núcleos virtuales y también tiene alto de esos GPU, de esos núcleos de GPU. Así que yo creo que ese va a dar muy buen rendimiento y creo que va a ser muy bueno para gente que quieren tener una laptop barato, pero que también sirve para hacer eso de creación de contenido. Así que eso va a ser todo, chiquillos. No podemos hablar tanto de rendimiento porque todavía no salen estos CPU. Sin embargo, AMD igual nos dio algunos CPU comparables a cada uno que están mostrando. Así que más o menos pueden dar cuenta de qué rango va a estar cada CPU y qué rendimiento va a tener más o menos. Así que eso, chiquillos, en los comentarios abajo dime cuáles de esos CPU están más esperando. ¿Ustedes realmente creen que se va a tener un impacto en el mercado? Y bueno, chiquillos, también si quieren ver más videos así, además de análisis de videojuegos y guías de PC que tengo, y también hago Let's Play, estén seguros de suscribir al canal. Y si están disfrutando el video, estén seguros de dejar un like además. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Video.